Bienvenidos a Susurros del Corazón, el espacio donde las emociones más intensas y los secretos del alma cobran voz. Hoy les traigo una historia que arde en silencio, una historia de pasión contenida, de deseo prohibido y de corazones que se enfrentan al control y la perfección. Amarte en silencio, el deseo prohibido que nos quema, nos sumerge en la vida de Andrea, una mujer que ha aprendido a vivir dominando cada detalle de su mundo, creyendo que así podrá protegerse del dolor. Y Rafael, cuya intensidad y determinación chocan con su necesidad de control, despertando en ella un deseo que ni la razón ni la prudencia pueden contener. En esta historia exploraremos cómo el amor puede liberarnos de nuestras propias cadenas, cómo aprender a aceptar la imperfección propia y ajena puede abrir puertas que creíamos cerradas para siempre, y cómo, a veces, el mayor riesgo es entregarse por completo. Prepárate para sumergirte en cada suspiro, en cada mirada y en cada secreto compartido. Porque esta historia no es solo de amor, es de pasión, de lucha interna, de secretos que queman y deseos que no se pueden ignorar. Quédate hasta el final y descubre si el control podrá resistir el poder del corazón. Andrea siempre había creído que la perfección era la única manera de mantener el control de su vida. Cada detalle de su mundo estaba calculado, desde la agenda que seguía al pie de la letra, hasta la manera en que sus emociones asomaban al mundo, siempre contenidas, siempre mesuradas. Pero nada de eso la preparó para la primera vez que vio a Rafael. Era un día cualquiera en la oficina, y el aroma del café recién hecho flotaba entre las mesas mientras el murmullo de los empleados llenaba el aire. Andrea revisaba un informe, concentrada en cada cifra, en cada error que pudiera surgir. Hasta que una voz grave y segura interrumpió su concentración. Andrea, necesitamos hablar de este proyecto, dijo Rafael, acercándose con pasos firmes, su presencia imposible de ignorar. No era solo su voz, era la manera en que llenaba el espacio, la seguridad en cada gesto, la intensidad de una mirada que parecía leerla por dentro. Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda, un temblor que no esperaba y que no sabía cómo manejar. Claro, Rafael, respondió, tratando de sonar indiferente, aunque el corazón le latía con fuerza. ¿Qué necesitas exactamente? Él se inclinó sobre su escritorio, lo suficiente para que su proximidad resultara incómoda y electrizante a la vez. Andrea percibió el aroma de su colonia, amaderada, cálida, casi adictiva. Intentó recordar que debía mantener la distancia, que no podía dejar que el deseo controlara sus pensamientos. Pero era inútil. Rafael era una tormenta silenciosa que sacudía cada piedra de su fortaleza. Solo quiero que revisemos los números juntos, dijo él, señalando el informe. Pero, creo que necesitas relajar un poco esa tensión que siempre llevas encima. Andrea lo miró, desconcertada. ¿Cómo podía un hombre ser capaz de ver la muralla que ella había construido a su alrededor? Nunca nadie la había visto así, nunca nadie había hecho que sus defensas parecieran frágiles sin siquiera tocarla. El tiempo parecía detenerse. Sus manos se rozaron al pasarle el documento. Un contacto breve, pero suficiente para encender una chispa que Andrea sabía que no podía ignorar. Su mente gritaba que debía retirarse, que debía mantener todo en su lugar. Pero su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Andrea, Rafael susurró, como si hablara para sí mismo más que para ella. No tienes que hacerlo todo sola. Esas palabras la hicieron estremecer. El control, su mayor escudo, empezaba a resquebrajarse. No podía admitirlo, pero deseaba que él tuviera razón. Deseaba perderse un momento en ese mundo de pasión y peligro que él despertaba sin esfuerzo. Ese día marcó el inicio de algo que ninguno de los dos pudo ignorar. Andrea comprendió que a veces la perfección es solo una ilusión y que hay fuerzas, como el deseo, como el amor, que desarman incluso al corazón más cauteloso. Y Rafael, él estaba decidido a enseñarle que a veces, la entrega total no es un riesgo, sino la única manera de vivir. La noche cayó sobre la ciudad mientras Andrea cerraba su oficina, pero su mente seguía atrapada en la imagen de Rafael. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que había compartido con él durante el día volvía a recorrerla como un eco insistente. Sabía que debía mantener la distancia, debía recordar que la perfección y el control eran su refugio. Pero había algo en el que le resultaba imposible ignorar. Al salir del edificio, la brisa fresca acarició su rostro, y por un instante, cerró los ojos, intentando calmar el torbellino que se había despertado en su interior. No era solo deseo lo que sentía. Era confusión, miedo, y algo más profundo, más aterrador, la necesidad de dejarse llevar.
Rafael estaba esperándola junto al coche. La luz de la calle iluminaba su perfil, y en sus ojos había una intensidad que la desarmaba. Andrea contuvo la respiración, consciente de que cada paso que él daba hacia ella era una invitación peligrosa, pero irresistible. No pensé que saldrías tan tarde, dijo Rafael con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Te estaba esperando. Solo, necesitaba un poco de aire, respondió Andrea, tratando de sonar casual, pero su voz traicionaba la tensión que sentía. Debemos mantener profesionalidad, Rafael. Él inclinó la cabeza, evaluándola con una mirada que parecía atravesarla. Andrea, la profesionalidad no tiene que ser un muro que te impida sentir. Se acercó un paso más, y su cercanía hizo que el corazón de Andrea se acelerara. A veces, es necesario rendirse un poco, para descubrir lo que realmente importa. Andrea tragó saliva. Cada palabra de él la desarmaba. Cada movimiento acercaba su deseo a la línea que ella misma se había impuesto. La razón le gritaba que retrocediera, pero su cuerpo y su corazón estaban jugando un juego que ella no sabía cómo detener. Rafael, comenzó, pero se detuvo. No podía encontrar las palabras adecuadas para describir lo que sentía. No podía explicar que una sola mirada de él hacía tambalear sus cimientos. No tienes que explicarlo, interrumpió él suavemente, con un tono que la hizo estremecer. Solo déjate sentir. No todo puede controlarse, Andrea. A veces, rendirse es la única forma de encontrar la verdad. Ese instante se prolongó en un silencio cargado de tensión. Andrea sabía que si daba un paso más, cruzaría una línea de la que no habría retorno. Pero también sabía que nunca había sentido algo tan intenso, tan real, tan prohibido. Finalmente, con un esfuerzo que le dolió en el alma, se separó un paso, respirando profundamente, intentando recuperar la compostura. Rafael la observaba, y aunque su expresión era suave, había un brillo de desafío en sus ojos. Mañana será otro día, susurró Andrea, más para sí misma que para él. Debemos concentrarnos en el trabajo. Rafael asintió, pero en sus labios se dibujó una sonrisa que prometía que este juego apenas había comenzado. Mientras Andrea caminaba hacia su coche, comprendió algo que la llenó de miedo y emoción a partes iguales. Por primera vez en su vida, el control no le pertenecía del todo. Y algo dentro de ella deseaba, con todo su ser, perderlo en manos de Rafael. Porque había algo en el que consumía, que atraía, que quemaba. Y Andrea sabía que resistirse sería solo el inicio de un deseo que la devoraría lentamente hasta dejarla sin defensas. Los días siguientes fueron un desafío constante. Andrea se esforzaba por mantener las apariencias, fingiendo que nada había cambiado, que Rafael no la perturbaba, que podía seguir dirigiendo su mundo con la misma precisión con la que ordenaba sus pensamientos. Pero la realidad era otra, él estaba en todas partes. En su mente, en sus silencios, en la manera en que cada palabra que él decía quedaba flotando dentro de ella como un eco imposible de borrar. Rafael no insistía, pero tampoco se alejaba. Tenía esa habilidad de mantenerse cerca, lo justo para no invadirla, lo suficiente para que ella no pudiera olvidarlo. Cada vez que la miraba, Andrea sentía que su piel recordaba la cercanía de aquel primer roce, aquella tensión contenida que amenazaba con romperse. Una tarde, durante una reunión, sus miradas se cruzaron. Fue un instante fugaz, pero bastó para que el aire pareciera volverse más denso. Andrea intentó concentrarse en los números del informe, en los gráficos que explicaban el proyecto, pero su mente se dispersaba, atraída por algo más fuerte que la razón. Cuando la reunión terminó, Rafael la esperó en el pasillo. Su presencia era una mezcla de calma y desafío. Necesitamos revisar la propuesta final, dijo él, con una voz tranquila, pero con esa nota de profundidad que hacía que las palabras sonaran como una invitación. Andrea asintió. Subieron juntos al último piso, donde el silencio del lugar contrastaba con el pulso acelerado que ella sentía en su interior. Se sentaron frente a frente, los papeles sobre la mesa, el aire cargado de algo que no se podía nombrar. Deberías confiar más en el proceso, comentó Rafael, observándola con una media sonrisa. No todo tiene que ser perfecto. No puedo evitarlo, respondió ella, sin levantar la mirada. Si no controlo las cosas, siento que todo puede desmoronarse. ¿Y si desmoronarse no fuera tan terrible? Preguntó él, acercándose un poco.
A veces, de las ruinas nace algo más real. Andrea levantó la vista. Lo miró, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. En sus ojos había algo más que deseo, había comprensión, una promesa de libertad que la asustaba tanto como la atraía. No sabes lo que dices, Rafael, susurró, intentando poner distancia. Sí lo sé, respondió él con firmeza. Sé lo que es vivir reprimiendo lo que uno siente. Sé lo que es fingir que el control te protege, cuando en realidad solo te encierra. Las palabras la atravesaron como un espejo roto. Andrea quiso responder, pero no pudo. Rafael se levantó lentamente y rodeó la mesa, deteniéndose frente a ella. No la tocó, pero su cercanía bastó para que el aire se llenara de electricidad. No te estoy pidiendo nada, dijo él en voz baja. Solo que dejes de luchar contra lo que ya está dentro de ti. Andrea cerró los ojos. Quería decirle que se detuviera, que tenía razón pero que no podía. Quería confesarle que sentía miedo, que no sabía cómo vivir sin su control, sin esa aparente perfección que la mantenía en pie. Pero cuando abrió los ojos, lo encontró demasiado cerca, y las palabras se desvanecieron. El silencio se volvió una frontera invisible. Y en esa frontera, el deseo comenzó a ganar terreno. Rafael se inclinó apenas, su respiración rozando la de ella. No hubo beso, no todavía. Solo la promesa de algo que se contenía con esfuerzo. Una tensión tan profunda que parecía doler. Si sigues mirándome así, voy a olvidarme de todo lo que prometí respetar, susurró él, casi sin voz. Andrea sintió cómo la razón se deshacía entre sus dedos. Quiso responder, pero el temblor en su cuerpo la delató. Entonces no me mires, dijo al fin, con una voz que apenas reconoció como suya. Rafael sonrió, una sonrisa lenta, peligrosa, que encendió algo dentro de ella. Se apartó despacio, como si entendiera que aún no era el momento, pero su mirada dejó una huella imborrable. Cuando él salió de la sala, Andrea se quedó sola, respirando hondo, tratando de recomponer su máscara de control. Pero ya no era la misma. Algo en ella había cambiado, algo que no podría volver atrás. Y en lo más profundo de su ser, supo que esa batalla entre el control y el deseo apenas estaba comenzando. La noche cayó sobre la ciudad como una promesa. Andrea permanecía frente a la ventana, observando las luces lejanas que parpadeaban en el horizonte. Intentaba distraerse, pero todo en su interior era un caos. Desde aquel encuentro con Rafael, nada había vuelto a ser igual. Su mente repetía una y otra vez esa mirada que la había dejado sin defensas. No entendía cómo alguien podía hacerla sentir tan viva y tan vulnerable al mismo tiempo. Había pasado años construyendo muros, aprendiendo a no depender de nadie, a no mostrar las grietas. Pero bastó su voz, su forma de mirarla, para que todo lo que creía firme se tambaleara. El timbre del teléfono rompió el silencio. Era él. Necesito verte, dijo Rafael, sin rodeos, con esa voz que parecía dictar verdades imposibles de ignorar. Andrea dudó. Todo en ella gritaba que debía negarse, pero una fuerza más profunda, más honesta, la empujó a aceptar. Cuando abrió la puerta y lo vio allí, con la mirada intensa y los labios entreabiertos, supo que no habría marcha atrás. Rafael la observó en silencio, como si las palabras fueran innecesarias. Avanzó despacio, y Andrea sintió como el aire se volvía pesado, cargado de todo lo que habían evitado durante semanas. Él levantó una mano, acariciando con suavidad una hebra de su cabello. ¿Por qué luchas tanto contra lo que sientes?, preguntó en un susurro. Andrea cerró los ojos. Una lágrima, pequeña y contenida, cayó sin permiso. Porque si pierdo el control, no sé quién soy, respondió con voz quebrada. Rafael se acercó un poco más, y su frente se apoyó contra la de ella. A veces hay que perderse para encontrarse, murmuró. Y entonces la distancia se rompió. Sus labios se buscaron con urgencia, con la intensidad de lo prohibido, con la desesperación de dos almas que habían fingido demasiado tiempo. No fue un beso tranquilo, fue fuego contenido, necesidad pura, la rendición de todo lo que había negado. Andrea se aferró a su camisa, buscando algo a lo que anclarse mientras el mundo giraba a su alrededor. El control, ese escudo que había guiado su vida, se desmoronaba entre sus manos. Por primera vez, no pensó. No analizó. Solo sintió. Rafael la sostuvo con fuerza, pero con cuidado, como si temiera romper algo sagrado.
Entre sus caricias, Andrea descubrió una dulzura inesperada, una ternura que la desarmó más que el deseo. Era como si él comprendiera cada herida que ella escondía. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Rafael la miró con una mezcla de ternura y gravedad. No soy perfecto, Andrea, dijo. Pero tampoco quiero que tú lo seas. No necesitas controlar el mundo para merecer amor. Ella bajó la mirada. Durante un instante, creyó que volvería a levantar sus murallas, pero algo dentro de ella se quebró con dulzura. Desde niña aprendí que si no lo hacía todo bien, podía perderlo todo, confesó. Mi padre era exigente, mi madre callaba. Yo, aprendí a no fallar, a no sentir. Y tú llegas y haces que todo se desordene. Rafael acarició su mejilla. Quizás eso es lo que necesitas, un poco de desorden para recordar que estás viva. Andrea sonrió, débil, rendida. El resto de la noche fue un suspiro entrelazado. No hubo prisa, solo esa conexión que trasciende la piel. En el roce de sus cuerpos, Andrea encontró algo que no sabía que había estado buscando, libertad. No la de escapar, sino la de permitir que alguien la viera sin máscaras. Cuando la madrugada comenzó a colarse por las cortinas, Rafael la observó dormir. En su rostro ya no había rigidez, solo calma. Y entendió que amarla sería un reto, una danza entre el control y la entrega, pero también una oportunidad para sanar juntos. Andrea, entre sueños, murmuró su nombre. Y en ese susurro, el deseo y el amor comenzaron a mezclarse en algo más profundo, más humano, más real. Aquella noche, sin darse cuenta, los dos cruzaron una frontera que ya no podrían desandar. Porque cuando el corazón se atreve a rendirse, nada vuelve a ser igual. El amanecer se filtraba entre las cortinas, trayendo consigo una luz suave, casi compasiva. Andrea despertó envuelta en el calor de Rafael, su respiración acompasada marcando un ritmo que, por un instante, le pareció eterno. Todo en esa habitación olía a deseo, a entrega, a verdad. Sin embargo, la paz duró poco. Bastó un parpadeo para que la realidad la golpeara. La perfección que tanto había defendido, su imagen impecable, su control absoluto, todo se había desvanecido la noche anterior. Y lo peor era que, en lo más profundo de su alma, no se arrepentía. Se levantó en silencio, con la ropa arrugada y el corazón temblando. Rafael seguía dormido, ajeno a la tormenta que la invadía. Lo observó unos segundos, su gesto tranquilo, la fuerza en sus manos, esa calma que siempre la desarmaba. Parecía tan seguro, tan en paz, y ella, en cambio, se sentía una grieta abierta. Se vistió lentamente, intentando no hacer ruido, pero antes de alcanzar la puerta, su voz la detuvo. ¿Te vas a escapar sin decir nada?, preguntó Rafael, con ese tono sereno que le hacía imposible fingir indiferencia. Andrea giró, sintiendo cómo su pecho se apretaba. No es eso, murmuró. Solo necesito pensar. Rafael se incorporó, cubriéndose con la sábana. Sus ojos la buscaron, intentando leer lo que ella no decía. Andrea, no tienes que huir de lo que pasó. Nadie perdió aquí. Nadie hizo nada malo. Ella sonrió sin alegría. ¿No lo ves? Justo eso me asusta. No sé cómo vivir sin sentir culpa cuando no controlo nada. Anoche fui otra persona. Y me da miedo que esa versión de mí quiera quedarse. Rafael se levantó despacio, se acercó a ella y le tomó la mano. Esa versión de ti no es una desconocida, Andrea. Es quien siempre fuiste antes de esconderte detrás del control. Las palabras la atravesaron como un espejo roto. Lo amaba, lo sabía, pero no podía admitirlo aún. Había demasiadas heridas detrás de su perfeccionismo, demasiadas veces en las que perder el control había significado perderlo todo. No puedo mezclar el trabajo con esto, dijo finalmente, retirando su mano con suavidad. No quiero que lo nuestro destruya lo que he construido. Rafael asintió, aunque su mirada revelaba el dolor que intentaba ocultar. Está bien. No te presionaré. Pero no voy a fingir que nada pasó. Andrea bajó la vista. Lo sé. Salió del apartamento y el aire frío de la mañana la golpeó en el rostro, recordándole que la vida seguía, que el mundo no se detenía por un beso ni por una noche. Pero en su pecho, algo seguía ardiendo, una llama que se negaba a apagarse. Durante el día, intentó concentrarse en su trabajo.
Revisó informes, respondió correos, dio órdenes. Todo parecía normal, pero dentro de ella nada lo era. Cada palabra, cada decisión, le recordaba a Rafael. A su voz, a sus manos, a la manera en que la había mirado como si no existiera nada más. Por la tarde, él apareció en su oficina. Andrea contuvo la respiración al verlo entrar, con esa seguridad tranquila que siempre la desarmaba. Necesito hablar contigo, dijo él. Rafael, no es el momento, intentó responder, pero su voz carecía de firmeza. Nunca lo es contigo, replicó él con suavidad, acercándose. Siempre estás esperando el instante perfecto, la circunstancia ideal. Pero el amor, Andrea, no entiende de perfección. Ella lo miró, y por un segundo quiso rendirse, pero el miedo volvió a imponerse. No sé si puedo ser la mujer que tú necesitas, susurró. Tengo demasiadas partes rotas. Rafael dio un paso más, deteniéndose frente a ella. No necesito que seas perfecta. Solo quiero que seas real. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, cargadas de verdad. Andrea sintió un nudo en la garganta. No podía negarlo más, él había tocado algo en ella que nadie había alcanzado jamás. Pero también sabía que amar así, sin defensas, implicaba despojarse de todo. Y eso era algo que aún no estaba lista para hacer. Rafael lo entendió sin que ella lo dijera. Dio un paso atrás, respiró hondo y asintió. Te daré tiempo, Andrea. Pero no distancia. Porque aunque quieras negarlo, tú y yo ya empezamos algo que no puede deshacerse. Andrea se quedó sola en la oficina, mirando cómo se cerraba la puerta tras él. En su pecho, el corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que había iniciado una batalla, entre su necesidad de control y la verdad de un amor que la estaba desarmando por completo. Y, en silencio, se hizo una promesa, tal vez no podía controlarlo todo, pero no dejaría que el miedo decidiera por ella. Porque, aunque aún no lo admitiera en voz alta, Rafael se había convertido en su punto de quiebre, y en su única posibilidad de libertad. Los días pasaron envueltos en un silencio que pesaba más que cualquier palabra no dicha. Andrea intentaba seguir con su rutina, pero todo lo que antes la definía comenzaba a perder sentido. La perfección ya no le bastaba, el control ya no la protegía. Cada vez que veía a Rafael, algo dentro de ella temblaba, recordándole que había probado una libertad que no sabía cómo volver a negar. Una tarde, mientras revisaba informes, un correo inesperado apareció en su bandeja: necesito verte. Esta vez, no por trabajo. Firmado, Rafael. Andrea dudó. Lo había evitado durante días, temiendo que enfrentarlo significara enfrentarse a sí misma. Pero algo en su interior la empujó a responder. Cuando llegó al lugar indicado, una pequeña cafetería apartada del centro, él ya la esperaba. No llevaba la coraza de jefe ni la seguridad que solía vestir. Estaba diferente, más humano, más vulnerable. Gracias por venir, dijo Rafael, con una sonrisa tenue. Andrea se sentó frente a él. No sé si debería estar aquí. Tal vez no, respondió él. Pero necesitaba que me escucharas. Hubo un silencio breve. Rafael respiró hondo, y su voz bajó hasta volverse casi un susurro. Yo también tengo miedo, Andrea. Pasé años creyendo que la única forma de no sufrir era no necesitar a nadie. Aprendí a construir muros, igual que tú. Pero contigo, todo se volvió distinto. Me haces querer bajar las defensas, y eso me asusta más de lo que imaginé. Andrea lo observó en silencio. Verlo así, sin su habitual fuerza, la conmovió. Se dio cuenta de que no era la única que había aprendido a protegerse con la rigidez del control. ¿Qué te hizo vivir así?, preguntó con suavidad. Rafael miró hacia la ventana. Mi madre. La vi perderse tratando de amar a alguien que no sabía quedarse. Desde entonces, juré que no dependería de nadie. Que nunca necesitaría que alguien me salvara. Sus ojos se encontraron con los de ella. Pero cuando te vi por primera vez, entendí que no se trata de necesitar, sino de compartir el peso. Andrea bajó la mirada. Su corazón latía con fuerza. Las palabras de Rafael eran un reflejo doloroso de su propia historia. Yo también crecí creyendo que amar significaba fallar, confesó. Mi padre controlaba cada detalle de mi vida. Si me equivocaba, el silencio era mi castigo.
Aprendí que la perfección era la única manera de ser aceptada. Y ahora, tú llegas y me enseñas que no pasa nada si algo se rompe. Rafael extendió la mano, despacio, como si temiera que ella se desvaneciera. Andrea dudó un instante, pero al fin la tomó. No quiero que me temas, Andrea, murmuró. Solo quiero que confíes en que puedo sostenerte cuando no sepas cómo hacerlo tú. Ella cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que alguien la tocara sin miedo, sin condiciones. No era una caricia que buscara encender el deseo, sino curar la herida invisible que ambos compartían. El silencio entre ellos ya no pesaba. Era distinto, lleno de significado, como si cada respiro dijera lo que las palabras no podían. Rafael, susurró ella, con una voz que temblaba de verdad. No prometas quedarte si no sabes hacerlo. Él la miró con ternura. No prometo perfección, Andrea. Prometo intentarlo contigo. Sus ojos se encontraron, y en ese instante algo cambió. No hubo fuego, ni urgencia, ni temor. Solo dos almas cansadas reconociéndose en el otro. Andrea sonrió, apenas, y sintió como una parte de ella, la que siempre había exigido control, comenzaba a rendirse. No por debilidad, sino por amor. Rafael apretó su mano. Tal vez sanar no se trata de olvidar lo que nos rompió, sino de permitir que alguien vea nuestras grietas sin huir. Ella asintió, y por primera vez, el peso del pasado pareció aligerarse. Cuando salieron de la cafetería, la tarde se teñía de dorado. Caminaban en silencio, sin prisa. Rafael pasó su brazo por encima de sus hombros, y Andrea lo permitió. No necesitaban decir más. El control ya no era un refugio. Ahora, el refugio era él. Y aunque sabían que el camino no sería fácil, ambos comprendieron que la verdadera fuerza no estaba en resistirse, sino en entregarse. Esa noche, mientras Andrea regresaba a casa, se sorprendió sonriendo. No por la perfección de lo vivido, sino por su imperfección hermosa. Por la primera vez en años, no tenía miedo del mañana. Porque cuando el amor llega para sanar, ya no importa quién sostiene el control, sino quién se atreve a soltarlo. El amor, cuando deja de ser promesa y se vuelve presencia, muestra su verdadero rostro. Andrea lo descubrió en los días que siguieron. Ya no eran solo miradas contenidas ni noches de fuego, ahora había rutinas compartidas, silencios incómodos, conversaciones que desnudaban verdades. Y, aunque a veces dolía, también era hermoso. Rafael había comenzado a ir por las mañanas a buscarla al trabajo. No con el propósito de controlarla, sino con el simple gesto de acompañarla. Andrea, al principio, se resistía a esos pequeños detalles. Sentía que su independencia se tambaleaba, que aceptar ayuda era retroceder. Pero poco a poco comprendió que recibir no era lo mismo que depender, y que amar no significaba renunciar a sí misma. Una tarde de viernes, discutieron. La primera discusión real desde que habían decidido intentar algo más. No puedes desaparecer cuando las cosas se complican, dijo Rafael, con el ceño fruncido. No todo se soluciona huyendo al trabajo. No estoy huyendo, respondió ella, alzando la voz más de lo habitual. Estoy tratando de no perderme. Rafael se acercó un paso. No te estás perdiendo, Andrea. Solo estás sintiendo. Eso es lo que pasa cuando dejas de controlarlo todo. Andrea apretó los puños. El miedo asomó en su garganta, ese viejo reflejo que le decía que el conflicto era el inicio del abandono. Pero él no se movió. No la juzgó. Solo esperó. Toda mi vida me preparé para no fallar, confesó, con la voz quebrada. No sé cómo manejar lo que siento cuando algo sale mal. Rafael bajó la mirada, luego la tomó suavemente del rostro. Nadie sabe, Andrea. Pero fallar también es amar. Lo importante es quedarse después del error. Las lágrimas que ella había contenido por años finalmente se deslizaron por su piel. No eran de tristeza, sino de alivio. Rafael la abrazó, y Andrea sintió como su cuerpo, por primera vez, descansaba sin culpa. Durante las semanas siguientes, aprendieron a caminar sobre el hilo fino que separa el amor del miedo. Hubo días de risas sinceras, donde el café de las mañanas sabía a promesa, y noches en que los silencios decían más que cualquier palabra. Pero también hubo tropiezos. Andrea aún tenía la costumbre de corregir cada detalle, de planear incluso los gestos espontáneos. Y Rafael, en su intento de ayudarla,
a veces olvidaba que ella necesitaba su propio ritmo para soltar el control. Una noche, después de una jornada agotadora, Rafael apareció con una cena improvisada. El piso estaba desordenado, y Andrea, al verlo, no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. «No debiste traer todo esto», dijo, nerviosa. «La mesa está llena de papeles, la cocina es un desastre». Rafael sonrió, tranquilo. «No vine a cenar con tu orden, Andrea. Vine a cenar contigo». Ella se detuvo. Lo miró y comprendió la lección oculta en sus palabras. Lentamente, dejó los papeles a un lado y se sentó frente a él. La cena no fue perfecta, pero sí sincera. Entre risas torpes y miradas cómplices, algo dentro de ella comenzó a sanar. Más tarde, mientras él la abrazaba, Andrea pensó que amar no era mantenerlo todo en equilibrio. Amar era aceptar que a veces el suelo tiembla, que los errores no destruyen, que las imperfecciones también pueden ser hogar. Rafael acarició su cabello, murmurando cerca de su oído, «No busques hacerlo todo bien. Solo quédate». Y ella lo hizo. Por primera vez, eligió quedarse sin miedo. Porque entendió que el amor real no se construye en la perfección, sino en el intento. En la decisión diaria de volver a mirar al otro, incluso cuando las heridas aún sangran. Aquella noche, Andrea y Rafael comprendieron que su historia recién empezaba a tomar forma. No eran los mismos que se buscaron desde la distancia ni los que se consumieron en el deseo prohibido. Eran dos almas aprendiendo a amar con las manos abiertas, sin cadenas, sin máscaras. Y en esa imperfección compartida, encontraron algo más fuerte que el control, la paz de saberse elegidos, incluso en medio del caos. El otoño llegó con su aire frío y su melancolía inevitable. Andrea observaba las hojas caer desde la ventana de su oficina, sintiendo que cada una de ellas representaba algo que debía soltar. Habían pasado meses desde aquella primera noche con Rafael. Su relación se había transformado en algo real, profundo, pero también frágil. Y justo cuando empezaba a sentirse en paz, el destino volvió a probar su equilibrio. Esa mañana, recibió un correo que llevaba en el asunto el peso de una decisión. Una propuesta de ascenso. Un puesto en otra ciudad. Su carrera, su sueño de años, todo lo que había construido con disciplina y sacrificio, la llamaba a un nuevo destino. Pero aceptarlo significaba alejarse de Rafael. Durante horas, Andrea no pudo concentrarse. Miraba la pantalla, pero su mente estaba en otro lugar. En su apartamento, en la voz de él, en la calma que encontraba en su abrazo. Cuando al fin se lo contó, Rafael la escuchó en silencio. No dijo nada durante unos segundos, y ese silencio fue más pesado que cualquier palabra. «¿Y qué sientes?», preguntó finalmente. «No lo sé», respondió ella, sincera. «Esto es algo que siempre quise. Pero ahora, no estoy segura de quererlo si tú no estás». Rafael la miró con ternura, pero también con una sombra de tristeza. «No quiero ser la razón por la que dejes tus sueños, Andrea». «No se trata de dejar, se trata de elegir», susurró ella, bajando la mirada. Él se acercó y tomó su mano. «El amor no debería ser una jaula. Si esto es importante para ti, tienes que hacerlo. Yo puedo esperar». Sus palabras eran nobles, pero en su voz había grietas. Andrea la sintió. Sabía que la distancia no solo medía kilómetros, sino silencios, ausencias y miedos no dichos. Las semanas siguientes se llenaron de despedidas pequeñas. Gestos cotidianos que ahora tenían un sabor distinto. Desayunos más largos, llamadas improvisadas, abrazos que querían memorizar la forma del otro. La noche antes de partir, Andrea lo encontró en el balcón, mirando la ciudad. Se acercó en silencio y lo rodeó con los brazos. «¿Tienes miedo?», preguntó ella. «Claro», respondió él. «Pero más miedo me daría no intentarlo». Andrea lo besó despacio, con la certeza de que ese beso guardaba promesas que el tiempo pondría a prueba. Los primeros días lejos fueron una mezcla de ilusión y vacío. Andrea se volcó al trabajo, intentando llenar con proyectos lo que el corazón echaba de menos. Rafael, por su parte, trató de mantenerse firme, apoyándola desde la distancia, sin mostrar cuánto le dolía la ausencia. Las videollamadas se convirtieron en su refugio. Pero, poco a poco, comenzaron a aparecer los silencios incómodos, las horas sin mensajes, la fatiga de los días. El amor seguía allí, pero parecía respirar con dificultad.
Una noche, mientras hablaban, Rafael dijo en voz baja, siento que te estoy perdiendo, Andrea. Ella se quedó en silencio. Quiso negarlo, pero algo dentro de ella sabía que el amor también necesita presencia, cuerpo, mirada. No me estás perdiendo, respondió con un hilo de voz. Solo estoy aprendiendo a sostener lo que amo desde lejos. Él asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. Esa noche, Andrea no durmió. Se levantó, abrió la ventana y miró el cielo oscuro. Se dio cuenta de que su vida entera había sido una búsqueda de logros, pero nunca de conexión. Y por primera vez, entendió que el éxito no servía de nada si no había alguien con quien compartirlo. Al amanecer, marcó el número de Rafael. Cuando él respondió, su voz sonaba somnolienta y cálida. No quiero perder lo que estamos construyendo, dijo ella, con determinación. No sé cómo hacerlo, pero quiero intentarlo. Rafael sonrió al otro lado del teléfono. Entonces encontraremos la forma. El amor no se mide por la distancia, sino por la decisión de quedarse incluso cuando el cuerpo no puede. Andrea sintió una paz profunda. Por primera vez, no necesitaba controlar el resultado. Solo confiar. Y en ese acto de rendirse al amor, de aceptar lo incierto, comprendió que quizás la distancia no era una separación, sino una prueba, la de amar sin poseer, de estar sin dominar. Porque el verdadero control no está en lo que se sostiene, sino en lo que se permite ser libre. El invierno llegó sin aviso. Las mañanas se volvieron más grises, y el eco de los días sin Rafael empezó a calar hondo en Andrea. Habían pasado 3 meses desde que aceptó aquel trabajo, y aunque su carrera brillaba más que nunca, algo dentro de ella comenzaba a apagarse. Las llamadas se hicieron más cortas. Los mensajes, más formales. Las risas espontáneas se diluyeron entre reuniones, vuelos y cansancio. Andrea lo notaba, pero se aferraba a la idea de que el amor, si era verdadero, resistiría. Una noche, al volver tarde a su departamento, abrió la laptop y encontró un correo de Rafael. No era una carta de amor. Era simple, casi frío. Decía que necesitaba tiempo. Que no sabía si la distancia estaba construyendo o desgastando lo que tenían. Andrea leyó esas líneas una y otra vez, como si el sentido pudiera cambiar si lo miraba con suficiente esperanza. Pero no cambió. Era una despedida disimulada en palabras prudentes. Dejó el ordenador a un lado y se quedó sentada en la penumbra. Sintió una punzada en el pecho, esa mezcla de rabia y tristeza que solo se siente cuando se ama de verdad. Recordó su rostro, sus manos, la forma en que la miraba cuando le hablaba de imperfección y libertad. ¿Había sido todo eso un espejismo? ¿O era precisamente el amor el que, en su fragilidad, se revelaba ahora? Durante días evitó responder. Se refugió en el trabajo, como siempre hacía. Pero el silencio de Rafael pesaba más que cualquier tarea. No era solo la ausencia del hombre que amaba, era la ausencia de la calma que había aprendido a sentir junto a él. Finalmente, una noche de domingo, lo llamó. No sabía qué decir, solo sabía que necesitaba escucharlo. Rafael, susurró cuando él respondió. No quiero que el miedo decida por nosotros. Andrea, su voz sonaba cansada, pero aún tenía ese tono cálido que la desarmaba. No es miedo. Es distancia. A veces el amor necesita espacio para respirar. ¿Y si al respirar se va? Preguntó, conteniendo las lágrimas. Entonces no era amor, era necesidad, respondió él con calma. Pero si es amor, volverá más fuerte. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, como una promesa incierta. No colgaron. Se quedaron en silencio, escuchando su respiración al otro lado del teléfono. Fue un silencio diferente, no de ruptura, sino de aceptación. Los días siguientes fueron un aprendizaje brutal para Andrea. Por primera vez, tuvo que enfrentarse a sí misma sin refugios. Comprendió que su necesidad de controlar todo, incluso el amor, venía del miedo a no ser suficiente. Pero Rafael, con su ausencia, le estaba enseñando lo que su presencia nunca pudo, que no se pierde lo que se ama si se aprende a amarse también a uno mismo. Empezó a caminar por la ciudad sin prisa. A disfrutar de la soledad sin sentirla como castigo. A escribir. En cada palabra, en cada recuerdo, encontró una forma de reconciliarse con lo vivido. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, recibió un mensaje. Era de Rafael. Solo decía, estoy aquí. No te olvidé.
Solo necesitaba entender que era sin ti para saber cuánto te quiero contigo. Andrea sonrió. No era una promesa de regreso inmediato, pero tampoco una despedida. Era un punto de encuentro, invisible y profundo, donde ambos podían volver sin reproches. Esa noche, escribió en su diario. El amor no se mide en kilómetros ni en tiempo. Se mide en la capacidad de seguir sintiendo, incluso cuando la voz del otro se convierte en silencio. Si lo que tenemos es real, el destino sabrá reencontrarnos. Y por primera vez, no sintió miedo. Porque entendió que amar no era retener, sino permitir. Que el verdadero control era soltar con fe. La distancia no había destruido lo que eran, solo los había transformado. Andrea y Rafael ya no eran los mismos. Ahora sabían que el amor no es solo deseo ni compañía, sino crecimiento, incluso en la ausencia. Y en ese silencio compartido, ambos comprendieron que el final no siempre significa pérdida. A veces, el amor necesita separarse, para poder encontrarse de nuevo. El tiempo había pasado con la lentitud de quien sana despacio. 2 años. Ese fue el ciclo que la vida necesitó para que Andrea y Rafael se reencontraran. No fue en una llamada ni en una carta. Fue en una conferencia sobre liderazgo emocional, de esas a las que Andrea asistía ahora como ponente, no como espectadora. Hablaba sobre el valor de aceptar la imperfección, sobre cómo el control, disfrazado de seguridad, a veces nos roba la capacidad de vivir. Y allí, entre el público, lo vio. Rafael estaba sentado en la tercera fila, observándola con esa mirada calma que ella recordaba mejor que su propio reflejo. Había cambiado, más sereno, más maduro. Pero seguía siendo él. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció suspenderse. No había reproches, solo una marea de reconocimiento silencioso. Después de la conferencia, él se acercó. No hicieron falta muchas palabras. Nunca dejé de admirarte, dijo Rafael con voz baja. Y yo nunca dejé de agradecerte, respondió Andrea, sintiendo como el pasado se deshacía en esa simple verdad. Caminaron juntos por la ciudad, recordando sin nostalgia, hablando como si el tiempo solo hubiera servido para darles perspectiva. Ella le contó sobre su nuevo enfoque de vida, menos perfección, más presencia. Él le habló de su empresa, de cómo había aprendido a delegar, a confiar, a dejar fluir. Ambos habían sanado en caminos distintos, pero que ahora parecían converger otra vez. Durante semanas se reencontraron sin prisa. No buscaron recuperar el pasado, sino construir algo nuevo. El deseo volvió, sí, pero esta vez con ternura. Ya no era una llama que quemaba, sino una que alumbraba. Una tarde, mientras paseaban por un parque, Andrea tomó su mano. A veces pienso que tuvimos que perdernos para aprender a quedarnos, dijo ella. Rafael sonrió, apretando sus dedos con suavidad. Y para entender que amar no es poseer, sino compartir el camino. Los meses siguientes fueron un renacer silencioso. Andrea ya no buscaba controlar lo que sentía, Rafael ya no intentaba ser su salvador. Simplemente se elegían, cada día, desde la verdad. 1 año después, una noticia cambió sus vidas. Andrea estaba embarazada. Al principio, el miedo volvió. Las viejas sombras del control, del no estar lista, del todo debe salir perfecto. Pero esta vez no luchó sola. Rafael la abrazó y le dijo: no necesitas hacerlo bien, solo necesitas hacerlo conmigo. Y esas palabras bastaron para disolver los temores. Durante los meses del embarazo, Andrea descubrió un amor distinto, uno que la desbordaba y la hacía sentir completa de un modo que nunca imaginó. Cada movimiento dentro de su cuerpo era una lección de entrega, de rendición ante lo inevitable y hermoso. Rafael, por su parte, se convirtió en su refugio. No en el hombre que la guiaba, sino en el compañero que caminaba a su lado. Prepararon juntos el cuarto del bebé, entre risas, pintura en las manos y promesas susurradas de noches sin dormir y días de ternura infinita. Cuando llegó el momento del parto, Andrea lloró. No solo de emoción, sino de gratitud. Por todo lo vivido, por todo lo perdido, por todo lo aprendido. Rafael le tomó la mano, y entre lágrimas y sonrisas, vieron nacer a su hija. Una vida nueva, símbolo de todo lo que ellos habían sanado. Esa noche, mientras el bebé dormía entre ellos, Andrea lo miró y susurró: esta es nuestra perfección, Rafael. La que no se planea, la que solo se siente. Él la besó en la frente. Nuestra imperfección perfecta, corrigió con una sonrisa.
Y en ese instante, comprendieron que el amor, el verdadero, no se trata de dominar ni de temer. Se trata de confiar en que, incluso cuando el mundo se desordena, el corazón siempre sabe cómo volver a su lugar. Porque amar no era controlar. Amar era permitir que la vida los transformara juntos, una y otra vez. Y así, entre los suspiros de su hija dormida y la promesa silenciosa de un mañana compartido, Andrea y Rafael cerraron el círculo. El deseo prohibido se había transformado en amor maduro. El control en rendición. La soledad en hogar. El final no era una despedida, sino un comienzo, el de una familia nacida del coraje de amar sin miedo. Epílogo. Han pasado 5 años desde aquella noche en que la vida les regaló a su hija. El amanecer entra por la ventana del pequeño hogar que construyeron juntos, y Andrea la observa dormir, envuelta en una manta color crema. Su respiración pausada, su sonrisa inconsciente, son el reflejo de todo lo que un día soñó sin saberlo. Rafael, detrás de ella, se acerca despacio y la rodea con sus brazos. A veces pienso, susurra él, que todo el caos, cada distancia, cada duda, nos trajo justo aquí. Andrea sonríe sin apartar la vista del rostro de su hija. Sí, responde. A veces la vida desordena lo que somos solo para enseñarnos a amar distinto. La casa aún huele a café y a vida cotidiana. Sobre la mesa hay papeles, juguetes y libros abiertos. Ninguno se apresura a ordenar nada. Aprendieron que la perfección no está en el orden, sino en la armonía invisible que nace del amor sincero. Andrea dejó su antiguo puesto directivo y ahora trabaja acompañando a mujeres que, como ella, vivieron esclavas del control y la exigencia. Su voz, antes contenida, ahora inspira a otras a soltar, a confiar, a amar desde la autenticidad. Rafael sigue dirigiendo su empresa, pero con una filosofía distinta, ya no busca resultados perfectos, sino humanos. Se permite fallar, escuchar, descansar. Juntos, construyeron un amor que no necesita demostraciones, solo presencia. Las noches son más tranquilas, aunque a veces el cansancio se impone. Pero en cada silencio hay una paz que antes no conocían. A veces discuten, se contradicen, se detienen para respirar. Y luego se eligen otra vez. Porque comprendieron que el amor real no es un final feliz perfecto, sino un comienzo eterno hecho de elecciones diarias. Una tarde, mientras caminaban los tres por el parque, su hija recogió una flor caída y la extendió hacia ellos. Mira, mamá, está rota, pero sigue siendo bonita. Andrea y Rafael se miraron. En esa frase sencilla, su pequeña había resumido todo lo que habían aprendido. La perfección no era entera. Era humana, imperfecta, viva. Y en ese instante, ambos supieron que la vida les había devuelto el regalo más valioso, la capacidad de amar sin miedo. Esa noche, mientras el sol se ocultaba, Andrea escribió en su diario. Aprendí que controlar la vida es intentar apagar el viento. El amor es dejarlo soplar, confiando en que, aunque nos despeine, siempre nos llevará donde debemos estar. Amar no es tener, es compartir. No es prometer perfección, es sostener el alma del otro incluso cuando tiembla. Rafael entró en la habitación y la abrazó desde atrás. ¿En qué piensas?, preguntó. En todo lo que fuimos, en todo lo que somos, respondió ella. En lo afortunados que somos de habernos encontrado, incluso cuando nos perdimos. Se quedaron así, en silencio, viendo cómo su hija dormía. El reloj marcaba el paso del tiempo, pero ellos ya no lo temían. Habían aprendido que los finales solo existen para quien no sabe mirar los comienzos escondidos en cada amanecer. El amor de Andrea y Rafael no fue perfecto. Fue verdadero. Y en ese tipo de amor, el que no exige ni controla, sino que acompaña, es donde florece la vida. Porque cuando dos almas se eligen desde la libertad, incluso el silencio se convierte en hogar. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si sentiste cada palabra, cada emoción, cada respiro de Andrea y Rafael, esta historia también es tuya. Te invito a suscribirte al canal Susurros del Corazón, a dejar tu comentario contando desde donde nos escuchas y cómo esta historia tocó tu alma. Tu voz es parte de este espacio donde el amor, la esperanza y la sanación se encuentran. Nos reencontramos muy pronto, en una nueva historia. Porque en Susurros del Corazón, el amor siempre tiene algo más que decir.